comenzamos ya la sesión de hoy, si os parece. Mi idea es hablar unas 3/4 de hora, de modo que luego podamos un poco compartir lo que nos ha parecido. Como os decía al comienzo, vamos a hacer 4 sesiones: enero, febrero, marzo, abril y mayo, en donde iremos dando un cierto repaso a los aspectos de la espiritualidad de Teilhard. No se trata de dar una clase ni una conferencia, sino es una experiencia interior de rehacer nuestro interior, de modo que vayamos comprendiendo y viviendo en nuestra mente y en nuestro corazón un modo teilhardiano de contemplar la realidad. Además, estas charlas coinciden precisamente con la celebración de los 70 años del fallecimiento de Teilhard. Sabéis que falleció el 12 de abril de 1955, de modo que en el año 2025 que estamos, cumplimos 70 años de su fallecimiento. Y hay una frase de San Ignacio que es lo que debe inspirar todo lo que vamos a hacer durante estos 4 meses. Dice San Ignacio en el número 2 de sus ejercicios, en la anotación segunda de los ejercicios. Dice San Ignacio: porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Por tanto, no se trata aquí de investigar o de saber mucho, sino se trata de, al hilo de algunos textos de Teilhard y de su experiencia personal, sintamos y gustemos de las cosas internamente. O sea, la espiritualidad, sabéis que no solamente una cosa, no es más que algo religioso, es una experiencia humana que todo ser humano tiene y que por tanto vamos a aprender a disfrutar de nuestro interior espiritual. De modo que en estas sesiones vamos a intentar sentir y gustar desde la espiritualidad de Pierre Teilhard de Chardin. Como sabéis, hemos creado dentro de Son Cristián este grupo de trabajo, en donde tenemos en el límite verde derecha las sesiones que vamos a tener. La próxima será el 14 de febrero. Y vamos a ir comenzando. Lo primero es tomar conciencia de nuestra realidad. Por los datos científicos que tenemos, el fenómeno de la vida, o sea, la vida tal como aparece, es un acontecimiento excepcional en el universo. Y parece ser que este fenómeno excepcional de la vida solamente aconteció en un pequeño y excéntrico planeta, excéntrico porque está en una esquina del sistema solar, al que hemos dado en llamar la Tierra. Por tanto, tenemos que tomar conciencia de que nosotros formamos parte de un fenómeno, de un elemento muy mínimo en el universo, pero que, como vamos a ver, la vida de algún modo trasciende y se hace cósmica de acuerdo con la espiritualidad de Teilhard. Para Teilhard de Chardin, el fenómeno de la vida trasciende místicamente la inmensidad del universo y se convierte en una vida cósmica. O sea, la vida no solamente es un fenómeno que acontece en el planeta Tierra para unos animalillos o para nosotros los humanos, sino que es un fenómeno que trasciende lo puramente terrestre para ir al sistema solar y a todo el universo. Por tanto, podríamos decir que la vida cósmica, tal como lo llama Teilhard, es una experiencia interior que hace que el ser pensante y amante que somos nosotros, los humanos, autosuperemos nuestros propios límites de espacio y de tiempo y nos autoconstruyemos como universo pensante y amorizado. Al sentir que formamos parte de esa enorme red compleja de la vida cósmica, de una vida que trasciende nuestro planeta, nos autoconstruimos a nosotros mismos y nos sentimos solidarios con un universo pensante, puesto que por el hecho de que nosotros pensamos, eso desborda y trasciende todo el universo y ese pensamiento no tendría sentido sin que ese pensamiento no estuviese, como decía ya, amorizado, es decir, impulsado por el amor. Y en estos días vamos a tener hoy una palabra clave, que va a ser la llave para entender todo lo que voy a decir. Esta palabra clave es la palabra presencia, presencia.
Y cuando hablamos de presencia, no solamente me refiero a una presencia física o virtual como la que estoy yo teniendo con vosotros, sino que la presencia es una experiencia personal, y ahí os pongo en el borde el libro de Agustín Udía de la presencia de Cristo en el mundo, que es un elemento básico para el que quiera profundizar. Por tanto, la palabra presencia no solamente es una presencia personal, como estamos nosotros ahora interaccionando, sino que es una presencia íntima, amorosa, espiritual, cósmica, unitiva, crística e integradora. Vamos a intentar experimentar lo que significa nuestra propia presencia en el universo, que es una presencia personal, íntima, amorosa, espiritual, cósmica, unitiva, crística e integradora, convergiendo hacia este punto mega que es ya Teilhard, donde todo es todo en todo. De modo que iremos creando lo que podrían llamar una complicidad cósmica en la que todo tiene que ver con todo, salvando nuestra propia individualidad. Y hay un texto que creo que puede ser muy bien, este texto de Teilhard que os voy a leer, que es el comienzo de la vida cósmica. Dice Teilhard: escribo estas líneas movido por la exuberancia que muestra la vida y por la necesidad de vivir. Deseo manifestar una visión apasionada de la Tierra y para buscar una solución a las dudas sobre mi acción. Escribo porque amo al universo, a sus energías, a sus secretos, a sus esperanzas, y porque al mismo tiempo estoy entregado a Dios, el único origen, la única salida, el único término. Tenemos un instante de silencio para interiorizar este texto, que creo que podemos hacerlo como nuestro. Para Teilhard, por tanto, él se siente invadido por una presencia inefable, una presencia que no se puede describir, que no hay palabras, nos faltan palabras, algo que nunca se puede expresar bien con palabras. Algo que os invito a que intentemos también nosotros, al libro de Teilhard de Chardin, tenerlo dentro de nosotros. Por eso, en esta sesión y en las siguientes, deseo compartir con vosotros la posibilidad de revivir, experimentar dentro de lo más profundo del yo lo que significa la vida cósmica. Este sería mi idea. Por tanto, veis que esto no es una charla ni una conferencia, sino un intento de iluminar en vosotros o de incendiar en vosotros esa experiencia de que formamos parte de la vida y la vida se desborda en todo el universo. Y me ha parecido que este texto, que está en muchos sitios y que lo escribió Teilhard en el año 1934, puede ser también iluminado hoy. Dice Teilhard, en el año 1934, muchos años después: algún día, después de dominar los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y luego, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. Lo sentimos este texto que resuene un poco dentro de nosotros. Eso está publicado en un libro que está en inglés, Toward the Future, en la página 86, que lo podéis encontrar en internet. En el material que os he entregado tenéis un ejemplar de este pequeño librito que yo publiqué hace unos años, que es el texto de la vida cósmica, que sería muy importante que cada uno de vosotros pues lo vea. Y además ahí tenéis el enlace por el que no le haya llegado, lo puede buscar en internet, y además el gasto y la descarga. Mi objetivo, por tanto, es que muchas intuiciones de la espiritualidad de Pierre Teilhard de Chardin, una espiritualidad basada en una cosmovisión cósmica,
puede enriquecer nuestra propia espiritualidad, nuestra propia experiencia interior. Ya yo pongo también en el borde un librito que escribí yo, Tellar en mi corazón, que también podéis descargarlo gratis de internet. Y recordamos algunas cosas que ya os decía yo el otro día y que conviene tenerla en cuenta cuando nos acercamos a Pierre Teilhard de Chardin. Para mí, sé que otros lo ven de otra manera, lo importante de Teilhard es un jesuita, es decir, un hombre que ha vivido la espiritualidad ignaciana y ha pasado por la experiencia de los ejercicios de San Ignacio. Pero no solamente es un hombre de espiritualidad ignaciana, sino también es un científico, es decir, un hombre que su mente está elaborada y construida para ver el mundo desde un punto de vista científico. Pero Teilhard no se queda ahí. Teilhard no se queda solamente en decir que es un jesuita científico, sino que esa mente, ese corazón, ese alma, tiene lo que llamo yo, unos tentáculos interdisciplinares. Es decir, unos tentáculos que surgen del jesuita científico y que se extienden como el pulpo en distintas direcciones. Y sabéis que se ha descubierto últimamente que los pulpos tienen un cerebro en cada tentáculo, de modo que cada tentáculo de un pulpo tiene su propia autonomía para, no independiente del conjunto del pulpo, pero sí para elaborar un montón de cosas. Y esta metáfora me parece que es muy importante en estos momentos para entender lo que vamos a decir. Os decía que un jesuita científico, para mí lo más importante de Teilhard es que escribió 6.000 páginas de textos científicos que no pertenecen a los textos que leemos, porque los que conocemos son textos de tipo de ensayo filosófico y espiritual, pero él escribió 6.000 páginas de textos científicos, de modo que su obra científica es mucho más extensa que sus obras que se refieren al pensamiento. De modo que mediante este método de tipo interdisciplinar, mediante estos tentáculos que se extienden hacia afuera, que desbordan de la ciencia y de la jesuita, intenta una integración de saberes, de modo que se trasciendan las disciplinas y los conocimientos y nuestra vida alcance una dimensión mucho más extensa que esa dimensión cósmica que se extiende y coloniza hasta los últimos confines del universo. Os recomiendo estos dos libros que ya recomendé el otro día, tanto el libro de Ursula King, este libro estaba en inglés, la Asociación de Amigos de Teilhard, hemos pagado la traducción al castellano, lo hemos editado y está en Salterre, y también hemos editado el de François Ibet, por una espiritualidad del cosmos, que también lo hemos traducido del francés, así como el de Ursula King, lo tradujimos del inglés. Y que son libros que os merece la pena tener porque son libros de mucha hondura y de mucho valor de tipo para una reflexión espiritual. Y también, ya puestos a recomendar, por un lado, el que os comentaba antes, de Tellar en mi corazón, que lo podéis bajar de internet gratuitamente, y luego el de Agustín Gudías, La presencia de Cristo en el mundo, que son un montón de oraciones recogidas de las obras de Tellar y que pueden servir muy bien para nuestra oración y para nuestra interiorización personal. Repasamos algunos datos que ya el otro día en la sesión del mes de noviembre ya os comentaba y que nos centran la figura en el espacio y en el tiempo. Teilhard tiene formación, es geólogo, paleontólogo, pero también por su formación humanística, poeta y místico, por su esencia de jesuita, visionario y jesuita, y elaboró una síntesis entre la filosofía, la ciencia y la espiritualidad. Este librito, que también yo recomendaba el otro día, puede ser también de mucha utilidad, de José Luis Febas, que es miembro de nuestro grupo de amigos de Teilhard. Es un libro muy barato, cuesta, me parece que son 8 euros. Lo que ocurre es que hay que pedirlos a la Fundación Munier, que ahí tenéis la página web, porque me parece que no se vende en librería, sino que es una edición de la Fundación Munier. Vamos a ver algún pequeño detalle que ya el otro día os decía de su vida. Pierre Teilhard de Chardin
nace en el año 1881, el 1 de mayo, en la casa familiar en Sarcenat, en la Auvernia, en el centro de Francia, donde está toda la zona de volcanes terciarios tan conocidos por los geólogos. En el año 1899 entra en la Compañía de Jesús como novicio. Tenía entonces, como veis, 18 años, después de haber estudiado el bachillerato en el colegio de los jesuitas. Ahí tenéis una foto del mismo Teilhard con esos ricitos y un poco más mayor, y luego ya la foto de jesuita. En el año 1908 y 1912, después de haber terminado el noviciado, Teilhard estudia teología en el exilio, puesto que los jesuitas franceses estaban expulsados de Francia, y entonces en Inglaterra, en Hastings, es donde él estudia teología. Ahí tenéis fotos ya de estudiante, y en ese momento, no sé exactamente cuándo, posiblemente hacia 1910, lee un libro que será fundamental en su vida, La evolución creadora del filósofo Henri Bergson. Y esta lectura le va a mover de tal modo por dentro que va a iniciar un camino intelectual importantísimo. Os recomiendo también el que tenga tiempo y gana, que está traducido al castellano, que se lea La evolución creadora de Henri Bergson, porque muchas cosas de Bergson nos remiten mucho a Teilhard de Chardin. A partir del año 1910, tras la lectura de la obra de Bergson, Teilhard avanza en su pensamiento. Poco a poco, Teilhard va elaborando una cosmovisión que se basa en el diálogo, en las relaciones y el encuentro entre la ciencia y las religiones. Va elaborando todo un pensamiento interdisciplinar en que ciencia, teología, religión van cobrando, se van armonizando, no mezclando, pero se van tendiendo puentes entre las tres. Esta integración de saberes es lo que llamamos el pensamiento interdisciplinar. Tal vez me estoy reflejando porque es a lo que me dedico yo en mis años ya de vejez, a lo que me dedico desde hace 20 años, esa construcción de pensamientos interdisciplinares. Ah, perdona que me he saltado alguna. Uno de los hombres que mejor conocían a Teilhard es Émile Rideau, que escribió un libro que se llama Las grandes etapas del pensamiento de Teilhard de Chardin. Y ahí habla muy extensamente de cómo le cambió la lectura del libro de Bergson de la evolución creadora. Bergson en su libro habla de cambio irreversible, un concepto que nos es familiar de Teilhard, la evolución, la duración, que las cosas se van distendiendo en el tiempo, millones de años, de la deriva, que es una expresión muy teilhardiana de cómo el universo va derivando por el espacio hacia algún sitio. El seguidor de Bergson es partidario también de la ortogénesis, que en este universo existe una cierta organización y una cierta dirección. Las cosas no son caóticas y desordenadas, sino que tienen un cierto orden. De modo que, según Bergson, están como movidas por una fuerza vital. El Teilhard, y en eso hoy los científicos lo critican mucho, es un pensador de tipo finalista, cree que el mundo tiene una finalidad, cosa que desde el punto de vista científico, hoy los científicos no creen que el mundo tenga ninguna finalidad. El mundo existe, no va hacia ningún sitio. También de Bergson hereda la palabra, el concepto de transformismo, pero un transformismo muy especial porque es un transformismo de tipo lamarquista, cosa que hoy los científicos reniegan absolutamente. Y habla en determinados lugares de que hay una presencia cósmica con algo superior a nosotros, amoroso y personal, al que llamamos Dios. Todo esto está en todo el contexto que ya iremos desarrollando durante estos meses en el pensamiento teilhardiano. Pero llegamos ya al año 1911. En el año 1911, terminada teología y leído el libro de Bergson,
Teilhard se ordena de sacerdote en el exilio en Inglaterra. En ese momento, en Francia, termina una etapa de antirreligiosa y puede volver a Francia. Va a París y entonces los superiores jesuitas lo destinan a estudiar ciencias en París. Pero ese estudio de Teilhard en París va a durar muy poco, va a estudiar un poco en el Museo de Ciencias Naturales, porque enseguida estalla la guerra. A partir de 1915, con la Primera Guerra Mundial, Teilhard ya lo enrolan como camillero y comienza esa etapa durísima de la guerra, que es la que le va a cambiar tanto interiormente por dentro su corazón. Es el momento en el que escribe, como os digo, La vida cósmica en las trincheras. Ahí lo tenéis vestido de militar. Y todos sabemos cómo en esta época de la Primera Guerra Mundial, Europa está manchada de sangre. La Primera Guerra Mundial fue terrible. Se usaron armas de destrucción masiva tremenda. Fue uno de los conflictos más sangrientos de los últimos siglos. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Guerra Europea, fue un conflicto armado que dio comienzo el 28 de julio del año 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio. Y más tarde, en el 19, se formalizó cuando los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Este contexto es el que va a vivir Teilhard en el frente de batalla y además en el sitio más duro, como fue toda la línea que había en el este de Francia, entre Francia y Europa, para detener a la fuerza alemana que querían entrar en Francia. Ahí he cogido un par de fotos de internet para contextualizar esta Primera Guerra Mundial. Hay los soldados franceses en las trincheras y abajo una escena que ese capellán que ahí veis con barba no es Teilhard, pero él estaba de camillero y haciendo de camillero, pues asistía también espiritualmente a aquellos soldados heridos que eran atendidos por sus compañeros en campo de batalla. Evidentemente esa calva no es teilhardiana, sino que debe ser otro capellán camillero con colegas de Teilhard. Pero de algún modo estamos en una época durísima. Pero vamos ya a 1916. En el año 1916, Teilhard está en el frente de batalla en el norte de Francia, en los alrededores de Dunkerque y del Rode de Verdún. Allí, el camillero militar Teilhard de Chardin escribe a mano en un sencillo cuaderno escolar que envía a su prima Margarita el primer ensayo de cierta entidad en la que se expresa con un lenguaje bastante barroco, místico y desbordante lo que se ha dado en llamar el genio teilhardiano. Por tanto, estamos en el año 1916 en el frente de batalla y allí, en un momento en donde no hay guerra, donde no hay disparos, porque se estabilizaba a veces el frente y había tranquilidad, ahí donde se va a ir abriendo lo que se llamó el genio teilhardiano. Él decía que esto había sido para él el bautismo de lo real y que en su interior se van a desencadenar unas misteriosas presencias y energías capaces de revolucionar su mente y también revolucionar su corazón y sus sentimientos. Teilhard en esta época tuvo la capacidad inmensa de intentar plasmar en un brillante francés, porque escribía muy bien en francés, la vivencia más honda de su alma como poeta místico y científico de estas misteriosas presencias. De sus escritos del frente de batalla se conservan 20 ensayos. No sabemos si escribió más o se perdieron. El caso es que 20 ensayos que escribía en cuadernos escolares y mandaba a su prima Margarita son los que se han conservado. Posiblemente escribió más cosas, pero se han perdido o se los mandó a otra persona que no los tiene. De modo que esos 20 ensayos están publicados en los volúmenes que se llaman Descritos en tiempo de la guerra, que luego en estos últimos años también nuestra asociación los hemos publicado en 2 volúmenes, puesto que la publicación que se hizo en España
por los años 60 estaba incompleta y algunos textos de Teilhard que debían ser más comprometidos teológicamente, pues o los secuestraron o no los publicaron. De modo que nosotros hemos publicado todos los 20 ensayos que Teilhard escribió en el frente de batalla y los hemos dividido en dos volúmenes. Los textos que escribió entre el año 1916 y 1917, al que le hemos puesto de nombre al volumen por el primer ensayo, La vida cósmica, y un segundo volumen, que son los ensayos de 1918 y 1919, al que le hemos puesto de nombre La gran mónada, porque es el primer ensayo que escribió en el año 1918. Y también os recomiendo que los compréis porque os servirá de bastante en vuestra vida. Vamos a ver algo del contexto de la vida cósmica. El primero de estos ensayos, fechado en Dunkerque el 24 de abril, día de mi cumpleaños, aunque distinto año, de 1916, lleva como título La vida cósmica. Es el primer escrito extenso del joven soldado Teilhard. Y en este escrito apunta algunos conceptos más significativos para expresar esa misteriosa presencia que había en su vida. Ahí van a aparecer conceptos que luego desarrollará en los años posteriores: el cuerpo cósmico de Cristo, la santa evolución, la comunión con el mundo, la materia que se hace espíritu, conceptos que poco a poco se van haciendo familiares y que os invito también a integrarlos en nuestra propia espiritualidad cristiana. Dice Teilhard al comienzo del libro: al escribir La vida cósmica, he pretendido llamar la atención sobre la posibilidad de una sana reconciliación entre el cristianismo y el mundo. La reconciliación entre cristianismo y mundo. Y continúa: sobre el terreno de la persecución leal y convencida del progreso, concepto también muy tallardiano, en comunión sincera con una fe en la vida y en el valor de la evolución. Mostré entonces al alma, una vez despertada a la pasión de las realidades extraindividuales y cósmicas, arrojándose sobre el universo en el que se escuchaban por todas partes la llamada de una divinidad. Fijaros que ese lenguaje poético, él como que está oyendo la música de Dios impresa en este universo cósmico que nos rodea y en el que vivimos. Y continúa: y he descrito cómo bajo su impulso el absoluto se descubre y adquiere la figura de un movimiento de ascensión y de segregación, hecho de intrépida conquista, de socialización intensiva, de continuo desprendimiento, hasta el momento en que la verdad descendida del cielo, unida a la verdad que se elabora sobre la tierra, sintetiza todas las esperanzas del mundo en la bendita realidad de Cristo, cuyo cuerpo es el centro de la vida elegida. Como luego os mandarán el PowerPoint, pues ahí podéis también, y además tenéis el libro, pues podéis también interiorizar estas frases que a algunas personas les cuesta trabajo entender. Pues como veis, Teilhard usa mucho unas frases muy largas, con muchos incisos por dentro, en medio, pero hay que intentar acostumbrarse a leerlo. Dice él en la página 97 de La vida cósmica. Podemos decir que, como escribe su biógrafo Claude Quinault, libro que también os recomiendo, Teilhard de Chardin en las grandes etapas de su evolución, a Teilhard se le pueden aplicar los versos de Baudelaire: me han dado tu cieno y yo lo he convertido en oro. Hizo oro del cieno de las trincheras, porque poseía el don sobrenatural de extraer de las cosas y de los seres la savia mediante la cual crecía todo para Dios. Hizo oro del cieno de las trincheras. Estando en esa situación tan durísima como en las trincheras, sacó oro de aquel sitio que parecía un lugar de lodazal y de podredumbre, de miseria, de violencia, de guerra y de muerte.
Por eso, como os decía antes, la lectura reposada de la vida cósmica puede ser un siglo más tarde una ocasión para iniciarse en el conocimiento interior de una experiencia única, la presencia interior que vivía Pierre Teilhard de Chardin. Por tanto, es una invitación por mi parte a que leamos no solamente como si fuera una novela, sino meditativamente el texto completo de la vida cósmica. Y para que sea más fácil la lectura, voy a decir un poquito la estructura del texto de la vida cósmica. Ya os dije que es un texto relativamente largo para los que son los textos de Teilhard. La estructura del texto de Teilhard es relativamente simple. Después de una introducción, divide toda la exposición en 4 capítulos, cada uno con una epígrafe. Capítulo primero, el despertar cósmico. Y este capítulo primero, el despertar cósmico, el despertar a la vida cósmica, al universo, a la vida que se expande por todo el universo, tiene 3 apartados: la visión, la sensación y la llamada. Capítulo segundo, la comunión con la tierra, con 2 apartados: la tentación de la materia y hacia el superhombre. Capítulo tercero, el despertar cósmico, la comunión con la tierra. El tercero, la comunión con Dios, con 3 apartados: al mundo, el mundo de las almas, el cuerpo de Cristo y el escándalo del reino de Dios. Y capítulo cuarto y último, que para mí es el más importante y el más denso, la comunión con Dios a través de la tierra. Cómo a través del contacto con la tierra, él al contacto con la guerra, con el cieno de las trincheras, se encuentra en comunión con Dios, con 2 apartados muy importantes: el Cristo cósmico y la santa evolución. Una frase muy audaz que me parece a mí que no debió gustar mucho a muchos de los lectores ortodoxos de su época. La santa evolución, en un momento en donde la evolución era una palabra maldita y que no se podía ser evolucionista y cristiano, él le llama la santa evolución. Vamos a recorrer algunos textos de la vida cósmica para que nos lo llevemos rumiando en nuestro corazón. El texto del ensayo de la vida cósmica se inicia con una dedicatoria muy significativa de Teilhard. Dice la dedicatoria del escrito: la vida cósmica a la tierra mater y por medio de ella, sobre todo, a Cristo Jesús. Teilhard dedica este escrito a la tierra madre, a la tierra, al mundo, al universo, y por medio de ella, sobre todo, a Cristo Jesús. Este título es ya un resumen apretado de su intento. Es la declaración de intención de Teilhard. Su deseo más profundo al redactar este texto es que el gusto por la presencia de las cosas de la tierra le lleven a sentir la densidad de la presencia de Dios que se muestra en lo profundo de todas las cosas, desde el átomo hasta el universo entero. Y vamos a leer meditativamente algunos de estos textos. El primero, el que os leí al principio. Escribo estas líneas movido por la exuberancia que muestra la vida y por la necesidad de vivir. Deseo manifestar una visión apasionada de la tierra y para buscar una solución a las dudas sobre mi acción. Escribo porque amo el universo, a sus energías, a sus secretos, a sus esperanzas, y porque al mismo tiempo estoy entregado a Dios, el único origen, la única salida, el único término. Tengo un instante para que se sedimente las cosas que más se nos hayan pegado a nuestro corazón y a nuestros sentidos. Yo quiero dejar libre aquí mis sentimientos de mi amor hacia la materia y hacia la vida, y armonizar todo esto, si fuera posible, con la adoración hacia la divinidad, que es la única, absoluta y definitiva.
y expone su hipótesis fundamental, que va a ser un poco como la divisa de toda su vida. Yo parto de este hecho inicial fundamental, que cada uno de nosotros, lo quiera o no, se encuentra enlazado a todo lo que le rodea, por todas sus fibras materiales, orgánicas y psíquicas. No solo se haya atrapado en una red, sino que se ve arrastrado por la corriente de un río, que es esa corriente de todo el universo derivando a través del espacio hacia ese punto mega sobre que él tanto trabajará más tarde. El enlazamiento, la integración, atrapado y la deriva como en la corriente de un río. Por todas partes a nuestro alrededor no hay más que enlaces y corrientes. Nos encadenan mil determinismos, pesan sobre nuestro presente mil herencias, mil afinidades parecidas nos dislocan y nos acosan hacia un fin ignorado. Respiramos para asumir todo lo que en el fondo está intentando decirnos y comunicarnos. En medio de todas estas fuerzas que interfieren, el individuo no aparece más que como un centro imperceptible, un punto de vista que ve, un centro de repulsión y de atracción que siente, que busca y que da bandazos. Eso somos nosotros, que escoge entre las innumerables energías que a través de él irradian, que busca y que confunde, que toma sobre sí y se orienta para captar más o menos y en sentidos diversos la atmósfera activa que le baña y en la que él es un punto singular y consciente. A los que somos ya muy lectores de Teilhard, esto nos es muy significativo y se nos remueven todas las neuronas emocionales del cerebro y del corazón. Y continúa. No pretendo hacer directamente ni ciencia ni filosofía, ni menos, ni mucho menos apologética. Expongo ante todos unas consideraciones ardientes. La metáfora del fuego y el ardor va a ser un elemento muy importante en toda su literatura. El fuego es algo como nos devora interiormente y que nos acerca y que nos consume hacia Dios. Casi sin una actitud de condena por mi parte, desde luego, veré para comenzar cómo reina en el pensamiento y en las pasiones humanas la crisis, compañera de todo despertar, como simple observador ante todo. Es lo que él querría comunicar con la vida cósmica. Ante todo, contemplaré nacer y desenvolverse en el secreto de las almas o en medio del tumulto de las multitudes la tentación cósmica. Veré doblarse las frentes ante el becerro de oro y el incienso ascender hacia la montaña del orgullo humano. Casi sin pruebas, también, pero fortalecido con sus propias armonías con el resto y con sus propias correspondencias, yo dejaré que en aparente oposición con los sueños de la tierra, que él viene a completar y a corregir, surja el inefable cosmos de la materia y de la vida nueva, el cuerpo de Cristo real y místico, unidad y miríada, mónada y pléyade. O sea, como al arder en nuestro corazón la experiencia de la realidad del mundo, del barro, del dolor, va surgiendo en ese cosmos de la materia una vida nueva, el cuerpo de Cristo real y místico, unidad y miríada, mónada y pléyade. Y continúa, es mi convicción más querida que en desinterés por todo lo que constituye lo agradable y el interés más noble de nuestra vida natural, no puede ser la base de nuestros crecimientos naturales. El cristiano se comprende bien la obra inefable que se cumple a su alrededor y por medio de él a toda la naturaleza,
tiene que caer en la cuenta de que los impulsos y los arrebatos suscitados por él es el despertar cósmico. Está llamándonos al despertar cósmicamente a una vida diferente. Y continúa. Los impulsos y los arrebatos pueden ser no solamente en su... continuando la frase anterior, los impulsos y los arrebatos suscitados por él, por el despertar cósmico, pueden ser considerados por él, por el ser humano, no solamente en su forma traspuesta sobre un ideal divino, sino también en el tuétano de sus objetos más materiales y más terrestres. Para ello le basta compenetrarse del valor beatificante y de las esperanzas eternas de la santa evolución. Concluye en ese apartado que es el de la santa evolución. Para él la evolución es algo que hay que adorar. El Dios es el Dios evolucionador. El Cristo cósmico es el Cristo que evoluciona a través de los acontecimientos históricos y a través de los fenómenos físicos y químicos del universo. Y concluye, y aquí la palabra que quiero hacer escuchar por encima de todo, la de la reconciliación de Dios y del mundo, porque es ella la que reconcilia a Dios con el mundo. Estas páginas a las que he querido transmitir con lo mejor de mi reflexión sobre las cosas, la solución leal por medio de la cual se ha equilibrado y unificado mi vida interior, se las dedico a aquellos que desconfían de Jesús, porque sospechan que pretende desflorar a sus ojos el rostro irrevocablemente amado de la tierra. Aquellos también que por amor a Jesús se constriñen e ignoran aquello de que su alma se desborda. Aquellos, en fin, que por no haber logrado hacer coincidir el Dios de su fe y el Dios de sus más ennoblecedores trabajos, se fatigan y se impacientan en medio de una vida dislocada por esfuerzos oblicuos. Por lo tanto, ahí en este texto, él expresa a quien quiere que lea este texto. Aquellos que buscan. Y al final firma ya 24 de marzo de 1916 en las trincheras de la localidad de Newport. Este ensayo de Teilhard concluye con una oración, como muchos de los ensayos de Teilhard. Dice Teilhard, y que sirve incluso como de oración para nosotros que estamos aquí presentes. Jesús, centro hacia el que todo se mueve. Dígnate concedernos a todos, si es posible, un pequeño rincón entre las mónadas escogidas y santas, que una vez desprendidas una a una por tu solicitud del camino actual, se agregan lentamente en ti en la unidad de la nueva tierra. Vivir de la vida cósmica es vivir con la conciencia dominante de que es un átomo del cuerpo de Cristo místico y cósmico. Quien vive así tiene en nada una multitud de preocupaciones que para otros resultan absorbentes. Vive más distante y su corazón está siempre más abierto. Como veis, una oración enormemente positiva y esperanzadora. Por tanto, con esto ahí tenéis una serie de materiales que nos pueden resituar dentro del texto de la vida cósmica y que os invito a que lo vayáis leyendo, puesto que ya os han mandado el texto y también os han mandado un artículo más filosófico que escribir en una revista de filosofía a propósito del centenario en el año 16 de este texto. Por tanto, hoy, en este primer día de estas jornadas o de estos espacios en que vamos reviviendo y interiorizando la experiencia teilhardiana, hemos visto Teilhard y la presencia cósmica. En la próxima mes, creo que es el 14 de febrero, nos dedicaremos a otro texto muy importante de Teilhard, que es la Misa sobre el Mundo. Escrito por Teilhard en el año 1923, ha hecho un siglo y al que lo dio el Papa Francisco cuando estuvo de visita en Mongolia
el año pasado, o hace ya casi hace 2 años, el año 23. Entonces, ahí este texto conviene también que sea un elemento importante para intentar indagar cómo es la vida interior de Teilhard e intentar también madurar nuestra propia vida interior, de modo que no solamente nos iluminemos con ideas, sino sobre todo que transformemos nuestro corazón construyendo una espiritualidad que esté en la línea de Teilhard de Chardin. En el mes, si la misa sobre el mundo va a ser el mes de febrero, en el mes de marzo nos dedicaremos al medio divino, que lo escribe Teilhard en el año 1927, que él nunca vio publicado porque se lo prohibieron siempre y que creo que habrá textos que nos ayuden mucho a entender lo de Teilhard. En el mes de abril, eh, el 4 no es que sea el 4 de abril, sino que 1, 2, 3 y 4. En cuarto lugar, la cuarta sesión la tendremos en abril, y en abril hablaremos del texto del corazón de la materia, 1950. Precisamente este año se cumplen, me parece que son 75 años de que Teilhard escribiese El corazón de la materia. Y lo escribió muy poco antes ya, porque muere en el 55, en el 50 está ya enfermo, y aprovechando unas vacaciones escribe El corazón de la materia en la casa de su familia en el centro de Francia. Y ya la última sesión en el mes de mayo la ha llamado ya más propiamente Claves espirituales para el siglo XXI, en que haremos una especie como de síntesis, intentaremos ir sintetizando lo que vamos experimentando durante estos 4 meses, que casi son unos ejercicios espirituales a distancia. También en esa última sesión profundizaremos en este esquema tan conocido y tan famoso, que es el resumen del fenómeno humano, que Teilhard tampoco vio publicado nunca y que fue la última obra más extensa que él escribió y de más contenido. Y entonces este esquema que todos conocéis lo iremos viendo, en donde Teilhard va viendo cómo en el curso de la santa evolución, desde la previda pasamos a la vida, de la vida al pensamiento, del pensamiento a la sociedad y de la sociedad al futuro. Entonces, esto también que habrá que irlo trabajando. Por tanto, hoy en esta sesión ha habido una palabra que para mí es clave o que es llave para abrir otras puertas que nos vendrán atrás, que es la palabra presencia, la llave de la presencia. Podríamos decir que esta llave de la presencia es abrir a una especie de complicidad cósmica en la que todo tiene que ver con todo, salvando la individualidad de cada uno de nosotros, sin caer en el panteísmo, pero la experiencia interior de que estamos en la presencia de un Cristo cósmico, de un Dios evolucionador, de una santa evolución, debe hacernos interiormente reconstruir y reelaborar muchas cosas que tenemos dentro de nosotros. Y ya casi terminando, pues recordar estos 2 libros que son fundamentales para entender los escritos de Teilhard en el frente de batalla.